Hay historias tan extrañas, tan inverosímiles, que parecen sacadas de una película o una creepypasta mal escrita. Pero lo más escalofriante es que son completamente reales. Hoy te voy a contar 3 casos documentados que suenan falsos, absurdos o indirectamente imposibles, pero ocurrieron y quedaron registrados. Prepárate, porque después de este video vas a cuestionarte todo lo que creías posible. Esto es, 3 casos que parecen falsos, pero son 100% reales. Ken Rex McElroy nació en 1934, siendo el penúltimo de 16 hermanos en una familia pobre de Kansas. Abandonó la escuela a los 15 años y pronto se convirtió en un ladrón de ganado y maquinaria agrícola. Pero lo que empezó como un crimen rural escaló a algo mucho más oscuro. McElroy acumuló más de 20 acusaciones criminales, entre ellas asaltos, robos, amenazas, abuso sexual, incluso intento de asesinato. ¿Y cuántas condenas tuvo? Ninguna. Intimidaba a testigos, contrataba abogados caros y si alguien hablaba, se arrepentiría muy pronto. Skidmore era un pueblo pequeño donde todos se conocían, pero cuando Ken estaba cerca, la gente bajaba la voz y cerraba sus puertas. Era común verlo armado, merodeando casas de quienes habían hablado contra él. Se decía que disparaba por diversión, que cazaba animales de los vecinos solo para molestar. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que llegó una niña y su historia fue demasiado para ignorar. Trena era una niña de solo 12 años, pero para Ken eso no importaba. La empezó a acechar, a visitar, como si tuviera derecho sobre ella. Cuando la familia trató de alejarlo, Ken hizo lo mejor que sabía hacer: sembrar miedo. Primero, mató al perro de la familia como una advertencia brutal. Después, secuestró a Trena. La retuvo durante semanas y cuando finalmente logró escapar y volvió con sus padres, Ken incendió la casa familiar, dejándolo sin nada. Entonces, en una jugada tan perversa como legal, se casó con Trena para que no pudiera testificar contra él. Sí, eso era legal. La ley impedía que una esposa declarara contra su marido. Tuvieron un hijo y aún así, Ken seguía libre, más intocable que nunca. Pero en 1980 cometió un error. Se metió con la persona equivocada. Una disputa en una tienda del pueblo terminó en tragedia. McElroy le disparó en el cuello al dueño, Bo Bowenham, por un supuesto malentendido con los dulces que su hijo había tomado. Milagrosamente, Bo sobrevivió. Esta vez, McElroy fue arrestado. Parecía que por fin iba a pagar por uno de sus crímenes, pero no. Salió bajo fianza y volvió al pueblo armado como si nada. McElroy empezó a aparecer frente a la tienda con su escopeta en mano. Decía que iba a vengarse. Los vecinos estaban aterrados, así que el 10 de julio de 1981, un grupo de más de 40 personas se reunió en la plaza del pueblo. Nadie habló de matar, pero sabían que algo iba a pasar. McElroy estaba en su camioneta frente a un bar con su esposa Trena. Encendió un cigarrillo y entonces se escucharon los disparos. 1, 2, 3, más de 20 balas. Ken murió ahí mismo, sin siquiera sacar su arma. Trena gritaba, nadie más hablaba. La policía llegó poco después y nadie, absolutamente nadie, dijo quién había disparado. Nunca hubo arrestos, nunca hubo un juicio.
La muerte de Ken Rex McElroy quedó impune, pero no olvidada. Todos sabían quién lo hizo, pero en Skidmore ese día nació un pacto. La muerte de Ken se convirtió en leyenda, el hombre que fue asesinado por un pueblo entero y del que nadie se hizo responsable. Era el 22 de junio de 1991. Charles Holden, un hombre de 40 años, acababa de terminar su turno en una fábrica en Harrington, Delaware, cuando decidió parar en un Hardy para llevar algo de comida a casa. Mientras se preparaba para irse, un hombre se le acercó. Decía que necesitaba llegar a un hospital en Georgetown porque su hermana estaba a punto de dar a luz. Charles, aunque cauteloso, accedió a darle un aventón, pero a pocos kilómetros algo no le pareció bien. Decidió detener el carro y pedirle al hombre que se bajara. La situación se tornó tensa y tras una breve pelea, Charles logró escapar. Al llegar a casa, Charles notó algo extraño. El hombre que había dejado atrás estaba ahora cerca de su hogar. Sintió una punzada de miedo, pero no pensó que fuera algo serio. Sin embargo, horas después, la policía llegó al lugar. La madre de Charles, Dorothy Donovan, había sido encontrada muerta en su hogar, apuñalada en su propia cama. La policía comenzó a interrogar a Charles. Él les contó sobre el extraño encuentro con el hombre, pero su historia fue recibida con escepticismo. Pensaron que tal vez Charles había matado a su madre por dinero o por alguna otra razón. A pesar de su insistencia en que el hombre era el culpable, las pruebas parecían apuntar hacia Charles. La policía no le creyó. Pasaron años, la investigación se atascó, pero en 2006, con una nueva tecnología al alcance, permitió reexaminar el caso. Se introdujeron las pruebas de ADN en la base de datos nacional CODIS y entonces apareció una coincidencia. El ADN encontrado en la casa de Dorothy coincidía con el de Gilbert Cannon, un criminal con antecedentes por drogas y robo. Cuando se le confrontó con la evidencia, Gilbert negó inicialmente su implicación, pero con el tiempo su actitud cambió. Admitió haber matado a Dorothy. Dijo que eligió su casa porque estaba oscura y pensó que sería un lugar fácil para pasar la noche. Cuando Dorothy se despertó y lo vio, temió que lo identificara. En un impulso la apuñaló. Gilbert Cannon fue arrestado y llevado a juicio. Se declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Charles intentó ayudar a un desconocido. Nunca imaginó que ese acto lo conectaría con el asesino de su propia madre. Una trágica coincidencia que lo marcó por años. Pasaron 15 años hasta que el verdadero culpable fue identificado. Y aunque Charles nunca fue arrestado, vivió todo ese tiempo bajo sospecha. La verdad lo liberó, pero demasiado tarde. Y a veces, estar en el lugar equivocado, en el momento exacto, puede arruinarte la vida. Era una noche cálida de verano en Florida en 1951. Mary Reeser, una mujer de 67 años, estaba sola en su departamento como casi todas las noches. Ese día había hablado con su hijo y se sentía cansada. Se sentó en su silla favorita, encendió un cigarrillo y no volvió a levantarse. A la mañana siguiente, la casera intentó tocar a su puerta, pero la perilla estaba tan caliente que no podía ni tocarla. Llamó a la policía. Cuando lograron entrar, se encontraron con algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. En medio de la sala donde debería de estar Mary, solo había cenizas. La silla en la que se había sentado estaba carbonizada, pero el resto de la habitación increíblemente intacta. Y ahí estaba lo más perturbador: su pie derecho, completamente ileso. El resto del cuerpo había desaparecido en el fuego. La policía pidió ayuda al FBI y los agentes examinaron la escena durante semanas. El informe técnico fue frío. Posible incendio accidental causado por un cigarro encendido. Pero eso no explica la temperatura necesaria para reducir un cuerpo a cenizas.
ni cómo su cráneo había encogido, y ni cómo el fuego no se extendió más allá de su silla. Así surgió una teoría tan antigua como desconcertante: combustión humana espontánea, un fenómeno en el que el cuerpo arde desde adentro, sin fuente externa, sin fuego visible. Una idea rechazada por la ciencia, pero documentada desde el siglo XVIII. El caso de Mary Reeser no fue el primero, pero sí el que lo puso todo bajo la lupa del mundo moderno. Años después, aún se estudia como uno de los eventos más extraños del siglo XX. Algunos lo llaman accidente, otros un misterio sin resolver. Lo cierto es que hay cosas que escapan a toda lógica. Y a veces el fuego no viene desde afuera, sino de donde menos lo esperamos. Un hombre que aterrorizó a todo un pueblo y fue asesinado a plena luz del día frente a decenas de testigos que no dijeron ni una sola palabra. Un desconocido que pidió un aventón y terminó asesinando a la madre del hombre que lo llevó. Y una mujer que ardió por completo en su sillón sin que nada más a su alrededor se quemara. Todo esto ocurrió sin exageraciones, sin ficción, 100% real, 100% inexplicable. Esta segunda parte nos muestra el lado más oscuro y trágico de lo imposible, porque a veces las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron. ¿Cuál historia te dejó pensando más tiempo? Déjala en los comentarios. ¿Ya habías escuchado hablar de este asesino? ¿Crees que fue un psicópata nato o el producto de una sociedad enferma? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que otros ven entre líneas. Y si quieres seguir desentrañando lo oculto, lo extraño, lo que muchos prefieren callar, suscríbete, activa la campanita y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.